A veces sucede cuando estamos sentados en la sala de nuestra casa en el silencio de la tarde y escuchamos un ruido fuerte afuera. Un portazo, un grito o algo que se rompe. En ese instante se nos detiene el corazón un segundo y nos quedamos quietos, esperando, escuchando el aire. Es una sensación pequeña pero profunda de que algo en el orden del mundo es frágil. Todos hemos sentido ese nudo en el estómago cuando caminamos por una calle oscura y apuramos el paso, o cuando miramos a nuestros hijos salir por la puerta y un pensamiento rápido, casi invisible, nos dice que ojalá vuelvan sanos. Es un miedo que se vuelve parte del paisaje, como el ruido del tráfico o el olor de la lluvia. Nos acostumbramos a vivir con la guardia alta, pensando que la seguridad es algo que otros deben darnos, algo que viene de afuera, de una patrulla o de una ley. Pero cuando la violencia toca la puerta de alguien que conocemos, o cuando vemos que en ciertos barrios la vida parece valer menos, ese miedo se transforma en una pregunta sorda sobre qué estamos haciendo mal como vecinos, como amigos, como sociedad. Imagina por un momento crecer en un lugar donde el sonido de los fuegos artificiales se confunde con el de los disparos, donde a los 16 años ya has ido a más funerales de amigos que a fiestas de cumpleaños. En esos lugares, el miedo no es una visita ocasional, es un habitante permanente. Y cuando el miedo es tan grande, uno busca desesperadamente dónde pertenecer, algo que te cuide, algo que te haga sentir que no estás solo frente al abismo. A veces, eso que llamamos malas decisiones son en realidad intentos desesperados de sobrevivir en un entorno que no ofrece salidas. Vemos grupos de jóvenes en las esquinas y sentimos desconfianza, nos cruzamos de acera, cerramos la ventana del auto. Miramos la superficie, la ropa, los gestos duros, pero pocas veces nos detenemos a pensar que debajo de esa coraza hay una necesidad humana de familia y de protección. Creemos que la violencia es algo inherente a ciertas personas, pero si miramos con calma, vemos que es más bien un síntoma de un dolor que no se ha curado. Es como una herida que se infecta porque nadie la limpia. En muchas de nuestras ciudades, hay una creencia oculta de que la única forma de detener el daño es con más fuerza. Pensamos que si hay más celdas y más arrestos, el silencio volverá a las calles. Pero la realidad nos muestra, una y otra vez, que el castigo llega cuando el daño ya está hecho. Es como tratar de apagar un incendio forestal cuando ya solo quedan cenizas. El verdadero cambio no empieza en una oficina lejana ni en un juzgado, sino en el corazón mismo del conflicto. Empieza cuando los que han estado en medio de la tormenta deciden que ya no quieren que sus hijos hereden sus guerras. Es un proceso lento, incómodo, que requiere sentarse a hablar con el que considerabas tu enemigo. Requiere preguntarse quién está ganando realmente cuando nos destruimos los unos a los otros. Porque cada vez que alguien cae, queda un vacío que nadie llena, un niño que crece sin guía, una madre que se queda sola. Es un ciclo que se alimenta de sí mismo hasta que alguien tiene la valentía de decir basta, no por debilidad, sino por un amor profundo a la vida que todavía queda por delante. Este patrón se repite en tantas historias de nuestras comunidades. Vemos cómo el dolor se transmite de padres a hijos, casi sin darnos cuenta, como una sombra que camina con nosotros. Pero también vemos que cuando se le da autoridad y confianza a quienes mejor conocen el terreno, ocurre algo casi milagroso. Personas que antes eran parte del problema se convierten en los arquitectos de la paz. Son mensajeros que tienen algo que nadie más tiene, el respeto de la calle y el conocimiento de las heridas. Ellos pueden entrar donde otros no entran, hablar un lenguaje que no se aprende en la universidad, y mediar en una disputa antes de que se convierta en una tragedia. La seguridad real no es solo que no haya crímenes, es que haya bienestar. Es que un niño pueda caminar a la escuela sin mirar por encima del hombro. Es que una persona que ha sido víctima de un asalto tenga un lugar donde ir para sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Hemos confiado demasiado en que el sistema de justicia lo arregle todo, pero la justicia es solo una parte. La otra parte es el cuidado, es la presencia, es la red que nos sostiene cuando tropezamos. Pensemos en la salud. Hace tiempo entendimos que no basta con tener hospitales para cuando la gente se enferma. Necesitamos trabajadores de salud en los barrios que enseñen a prevenir, que cuiden la alimentación, que acompañen. Con la paz sucede lo mismo. Necesitamos una infraestructura humana que cuide la convivencia diaria, que atienda el trauma antes de que se convierta en odio. Muchas veces, las personas que hacen este trabajo son invisibles. Son mujeres que abren centros de ayuda en su propia casa usando sus ahorros.
O líderes comunitarios que pasan la noche en vela hablando con jóvenes para que dejen las armas. Son personas que no aparecen en las noticias, pero que están salvando vidas cada minuto. Ellos no tienen grandes presupuestos, pero tienen un compromiso que no se compra con dinero. Si empezamos a reconocer que la seguridad es una responsabilidad compartida, que no es algo que se nos entrega, sino algo que construimos juntos, el paisaje empieza a cambiar. No se trata de quitarle importancia a la ley, sino de añadirle humanidad. Se trata de entender que cada número en una estadística de mortalidad es un nombre, una cara, un hijo que tenía sueños. Perder a alguien es una herida que nunca cierra del todo, pero esa misma herida puede convertirse en la fuerza para evitar que otra familia sienta lo mismo. La paz no es un destino al que se llega y uno se sienta a descansar, es un camino que se camina todos los días, con paciencia y con perdón. Es reconocer que no somos lo que nos han hecho, ni los errores que hemos cometido, sino lo que decidimos construir a partir de hoy. Es mirar al vecino no como una amenaza, sino como alguien que, al igual que nosotros, solo quiere que sus seres queridos regresen a casa cada noche. A veces, la mayor esperanza surge de los lugares más oscuros, cuando decidimos que el dolor no va a tener la última palabra. Es un proceso de desnudar el alma, de mostrar nuestras cicatrices para que otros vean que se puede sobrevivir y que se puede cambiar. Cuando nos atrevemos a ser vulnerables, le damos permiso a los demás para que hagan lo mismo. Y en esa vulnerabilidad compartida es donde nace la verdadera fuerza de una comunidad. Al final, lo que buscamos no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia de una paz que nos permita respirar hondo y sentir que este suelo que pisamos es realmente nuestro. Si pudieras mirar a los ojos a la persona que más temes en tu vecindario y descubrir que comparte tu mismo anhelo, de ver a sus hijos crecer en paz, ¿qué estarías dispuesto a construir junto a ella?